Eh, Buenas tardes. Vamos a escuchar ahora la conferencia del profesor Álvaro Suárez, llamada Una mirada a la enseñanza de la energía basada en investigaciones. ¿Qué pasó? Ahí. ¿Está bien o no está bien? Bueno, muy bien, buenas tardes para todos. Le agradezco al profesor Bacheta que muy gentilmente me presentó y al hospedador Lucas Rocha que está por ahí. Así que bueno, bienvenidos a todos. Sé que un viernes de tarde es un día que hay muchas más cosas para hacer. Por suerte, igual todavía no arrancó el partido de Brasil de las eliminatorias, así que bueno, no pasa nada. Vamos a arrancar. La idea de la charla, va a ir bueno, tengo que poner compartir pantalla acá. Bueno, compartir pantalla. No, sí, espera. Bueno, la idea de la charla es conversar un poquito sobre qué nos dicen las investigaciones en la enseñanza de la física sobre la enseñanza de la energía. En particular, este es un tema bien interesante en la literatura que ha dado mucho para hablar en los últimos 40 años y más o menos de eso va a tratar la charla. Ahora le voy a hacer un breve paneo. Según mis cálculos estimados, vamos a andar más o menos en la charla unos 50 minutos. Cuando vayamos unos 20 minutos por ahí, vamos a hacer un pequeño corte de 2-3 minutos con un par de consignas que les voy a decir, para recargar un poquito las pilas y que no quede tan pesado, y después vamos a tener el último tramo. La primera cosa que quería comentar con ustedes tiene que ver con pasar un poquito un chivo y comentar que la parte central de la presentación que yo quiero compartir con ustedes está basada en un trabajo que escribimos junto a Daniel Bachino, Arturo Martín Monteiro, que publicamos en la revista Avances en la Ciencia de la Física, la revista del Departamento de Física de Formación Docente, que trata básicamente sobre el tema que quería comentar con ustedes hoy. Así que, bueno, las presentaciones yo no sé si, imagino que sí, pero las van a subir, me imagino, a la página de la asociación. Yo voy a hacer referencia a lo largo de la charla a varios artículos y la idea es que están todos linkeados, cosa que si ustedes después bajan la presentación ya pueden acceder a los artículos directamente. Bueno, ¿cómo es el recorrido un poquito? Voy a hablar, tiene una primera parte donde voy a hablar sobre el enfoque tradicional de energía y en particular me voy a referir a algunas limitaciones que tiene el enfoque tradicional de energía. Voy a hablar un poquito sobre el trabajo de rozamiento y sobre cómo se delimitan y se trabajan sobre el sistema y ambiente, etcétera, etcétera, en los cursos, puede ser curso de quinto o curso de tercer año, podría ser física 1 de formación docente. Después voy a hacer un breve panorama sobre qué es lo que sugiere la literatura de cómo enfocar el tema de energía y después las reflexiones finales. Antes de eso quiero hacer un poquito de historia y quiero compartir con ustedes o comentar con ustedes un trabajo de Ismael que anda por ahí, que se llama Comentarios sobre el trabajo de las fuerzas aplicadas en sólidos reales. Este es un trabajo que publicó Ismael en la revista de la AFU, no me acuerdo, creo que el año 2011 o 2012 por ahí. Y fue en particular, y acá voy a hablar un poquito, me voy a tomar el atrevimiento de mencionar también a Daniel acá, que fue un trabajo que tuvo una gran influencia tanto en Daniel Bachino como en mí, porque digamos que después de que leímos el trabajo de Ismael, nos empezaron a sonar todas las campanas de que había algunas cuestiones vinculadas con el tratamiento de la energía que no les estábamos enfocando de manera adecuada, y eso hizo que nos empezáramos a enroscar, a seguir leyendo, a buscar otros artículos, y de un espacio de años de discusiones, idas y venidas, terminó surgiendo parte de lo que quiero compartir con ustedes. Después ya el año pasado unimos fuerzas con Martín y con Arturo, y entre los cuatro nos animamos a escribir un artículo sobre el tema, y bueno, básicamente lo que quería compartir con ustedes. Así que primera recomendación, tengo varias recomendaciones para hacer. La primera recomendación para hacerles es que el que no leyó el artículo es un artículo que es infaltable, que hay que leerlo, y bueno, le va a sonar todas las campanas como me sonó a mí la primera vez que leí el trabajo de Ismael. Bueno, cuestiones básicas. Cuando uno habla del enfoque tradicional de energía, si quieren del enfoque tradicional de la mecánica, es partir siempre de la cinemática del punto, de ahí las leyes de Newton, y desde las leyes de Newton aplicadas a partículas, estudiar el trabajo realizado por una fuerza
y la conservación de la energía mecánica. Después, tratar el concepto de impulso realizado por una fuerza y conservación de la cantidad de movimiento. Ya en cursos más avanzados hablar del torque de una fuerza y conservación de la cantidad de movimiento angular, para recién después ir a que podría ser fluidos o rígidos o terminar ya directamente pasar a los principios de la termodinámica. ¿Qué tiene este enfoque particular? Que este enfoque hace un énfasis especial, el foco del asunto son las leyes de Newton y la dinámica de la partícula, y no trata con cuerpos sólidos hasta no llegar a, o con cuerpos deformables si quieren, hasta no llegar a hablar con la termodinámica, meterse con la termodinámica o con fluidos. Vamos a empezar a ver algunos inconvenientes que puede llegar a tener el enfoque tradicional, y arranquemos con el famoso teorema del trabajo y la energía. Cuando yo voy a dar en el curso de quinto el teorema del trabajo y la energía, bueno, parto de la segunda ley de Newton, fuerza neta igual masa por aceleración, y la definición de trabajo, y a partir de ahí llego, bueno, el trabajo neto igual variación de energía cinética. Ese teorema, que claramente parte de la segunda ley de Newton, vamos a ver ahora el cual nosotros, o muchas veces quizás los libros le dan un énfasis muy particular o le dan cierta importancia, no es otra cosa que escribir la segunda ley de Newton de una manera un poquito diferente. Y vamos a ver que tiene algunas limitaciones cuando yo quiero estudiar problemas un poco más reales de lo que estamos acostumbrados a estudiar en los problemas situaciones que resolvemos en el aula. Entonces, veamos un ejemplo muy simple. Imagínense que tengo una persona con patines, ahí tenemos el hielo, está en el Fun on Ice, que ya no existe más, no, Cheta. No existe más. No existe más el Fun on Ice. Bueno, la persona está con patines, bueno, no puede ser, lo podría haber editado y en vez de poner hielo, podrían ser patines comunes con rueditas. Entonces lo que hace es, se impulsa, la persona está en reposo contra una baranda, se impulsa contra la pared, y yo diría, bueno, el teorema del trabajo y la energía cinética acá. Y bueno, diría, ¿trabajo neto igual variación de energía cinética? Bueno, una situación tan simple como esta, que es una persona empujando, bueno, su conexión a internet es inestable, una persona empujando una baranda, no lo puedo resolver, no lo puedo explicar a partir del teorema del trabajo y la energía. ¿Por qué? Porque la fuerza esta que ejerce la baranda no realiza trabajo. ¿Por qué no realiza trabajo esa fuerza? Porque el punto de aplicación de la fuerza no se traslada. ¿Y qué es lo que está detrás de esto? Lo que está detrás de esto es que cuando uno deduce esa ecuación, la ecuación la deduce partiendo de que está estudiando partículas, y no... y entonces esta ecuación, trabajo neto igual variación de energía cinética, es válida para partículas, pero no válida para un sistema de partículas, ¿sí? O para sólidos deformables. Entonces, una situación tan simple como esa no la puedo estudiar con el teorema del trabajo de la energía. Claro, no la puedo estudiar porque no está dentro del marco de validez. Por ejemplo, entender por qué razón, desde el punto de vista de la energía mecánica, por qué razón una persona se para y salta, tampoco lo puedo explicar. En la normal no realiza trabajo. Situaciones como podría ser un auto que empieza a aumentar su velocidad, imagínense el caso más ideal posible, las ruedas ruedan sin deslizar. Bueno, esa fuerza de rozamiento, rueda sin deslizar, el punto de la rueda no se deforma, así que el punto tiene solamente un punto de contacto con el piso. Bueno, la fuerza de rozamiento esa no realiza trabajo, ¿sí? Entonces, ahí aplicar trabajo neto igual variación de energía cinética claramente tampoco es válido para decir por qué aumenta la energía cinética de un auto. Entonces, tengo un montón de situaciones de la vida cotidiana que no la puedo explicar a partir de acá. ¿Por qué? Porque estoy limitado a situaciones de la física de partículas. Ahora, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo puedo yo encarar o tratar de resolver este problema? ¿Qué dice la literatura? Dice que lo mejor es tratar de no arrancar no partir de las leyes de Newton, sino ir de las leyes de Newton hacia la conservación de la energía mecánica, sino partir directamente y jerarquizar lo que se conoce como el principio de la energía, que la conservación de la energía es un principio fundamental de la física independiente de las leyes de Newton. Y se le llama el principio de la energía lo siguiente, es decir, tomo mi sistema, delimito mi sistema, entonces ese sistema solamente puede cambiar, cuento de las energías que tengo ahí adentro, energía cinética, energía potencial, energía interna. Ese sistema solo puede cambiar su energía si interactúa con el ambiente. ¿Cómo? A partir de trabajo, a partir de calor,
de ondas mecánicas, transferencia de materia, transferencia de eléctrica, radiación electromagnética. Y eso es lo que se le conoce como principio de la energía. Sí, que básicamente el primer principio de la termodinámica extendido. ¿Qué tiene en particular el trabajar a partir del principio de la energía? Bueno, yo hago un énfasis muy particular de la delimitación del sistema. Este es un rol fundamental. Si yo no delimito el sistema correctamente, empiezan a pasar cosas raras. Y bueno, y hago un énfasis fundamental a una cuestión que cuando damos los cursos de quinto, lo hablamos pero después lo pasamos por alto más adelante, que es reconocer el trabajo como una medida del intercambios energéticos. Entonces avancemos un poquito más y vayamos al siguiente inconveniente que tenemos con el enfoque clásico. Trabajo del rozamiento. Imaginemos una situación, esta es una situación adaptada de la quinta edición del Rennie Holiday. Tengo un bloque que se mueve con velocidad constante, sobre el cual actúa la tensión, la fuerza ejercida por la cuerda y la fuerza de rozamiento. Así que voy a tomar como sistema al bloque. ¿Qué sabemos? Fuerza neta igual masa por aceleración, la fuerza neta vale 0 porque se mueve con velocidad constante. Así que la tensión vale lo mismo que la fuerza de rozamiento. Acá no hay cosas raras. ¿Qué diría yo? Bueno, está bien, el trabajo neto, el trabajo externo, va a ser la suma del trabajo realizado por la tensión más el trabajo realizado por el rozamiento. Bueno, veamos. Trabajo realizado por la tensión más trabajo realizado por el rozamiento. La velocidad es constante, la energía cinética es constante. Por lo tanto, el trabajo neto externo vale 0, porque la variación de la energía cinética vale 0. Observen acá que ya empecé a hacer algo que van a ver a lo largo de la presentación, y es delimité el sistema, y bueno, y ya empecé a hacer énfasis en referirme a qué hace cada fuerza. Entonces, en este caso, el trabajo realizado por la tensión le mete energía al sistema, hace un trabajo positivo. El trabajo realizado por el rozamiento saca energía para afuera. Pero acá hay que algo no funciona muy bien. Veamos. Voy a partir ahora a analizar este problema partiendo del principio de la energía que les decía yo hoy. Entonces, ¿qué tenemos? Que el trabajo realizado por las fuerzas externas más el calor es igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial más la variación de la energía interna. Bueno, ahora lo escribo con signo de menos porque, bueno, cuando el bloque se está deslizando sobre la superficie, claramente esto es exactamente similar, es la misma idea que yo me esté frotando las manos. A medida que el bloque está frotando sobre la superficie va aumentando la temperatura, aumenta la temperatura, así que libera energía en forma de calor, así que acá le puse signo de menos para indicar, bueno, que está liberando energía hacia el ambiente. En este caso, para simplificar, vamos a suponer que toda esa energía la libera hacia la superficie. Esto lo voy a usar más adelante, pero para explicar algunas ideas. Pero ahora miren, la variación de la energía cinética vale 0, porque la velocidad es constante. Estoy sobre una superficie horizontal, así que la variación de la energía potencial gravitatoria vale 0. Sin embargo, la variación de la energía interna del bloque no vale 0 porque está aumentando su temperatura. Y también aumenta la temperatura, así que entrega energía al ambiente en forma de calor. Por lo tanto, ninguno de esos dos términos son 0. Por lo tanto, el trabajo externo es igual a la variación de la energía interna más el calor. Dicho de otra forma, el trabajo externo no vale 0. Esto es terrible. El trabajo externo no vale 0. Entonces, si el trabajo externo no vale 0, lo que nos dice esto es que el trabajo realizado por la tensión es mayor al trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Cerrame ahí. Cerrame, Bacheta. Lo primero que fue intentando silenciar todo. No. El trabajo realizado por la tensión es mayor al trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Les pido disculpas acá porque bueno, estoy con gente que no es profesional, acá, como Marcelo Bacheta y Leonardo Machín. El trabajo realizado por la tensión es mayor al rozamiento. Vamos otra vez, porque mis compañeros Se mareó el conferencista. Mis compañeros, digamos que no aportan mucho. Entonces les decía, el bloque desliza sobre la superficie, aumenta la energía interna, además libera energía en forma de calor, así que el trabajo externo no vale 0. La diferencia entre los dos trabajos, el de la tensión y el de rozamiento, es la suma del aumento de energía interna más el calor. Por lo tanto, el trabajo de la tensión es mayor que el rozamiento. Esto significa
que el trabajo realizado por el rozamiento en valor absoluto no es igual a la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, sino que es un poco más pequeño que eso. ¿Qué tanto más pequeño? Vamos a conversar ahora sobre ello. Pero lo seguro es esto, es más chico que fuerza de rozamiento por delta X. Esto es un problema, porque lo primero que me dice esto es, no está bien calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento como la fuerza de rozamiento por delta X por el coseno del ángulo. Esto es muy probable. Avancemos un poco más. Y otra vez, esta conclusión tiene que ver con que en realidad yo tengo que considerar a mi cuerpo como si fuera un sólido deformable, porque si yo no lo considero como un sólido deformable, no puedo asumir que aumenta la temperatura. Entonces veamos, avancemos un poco más con esta ecuación. Miren, el trabajo externo es la suma del trabajo realizado por la tensión más el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. ¿Qué tendemos a decir nosotros cuando trabajamos con la mecánica del punto? Bueno, que el trabajo realizado por la fuerza neta es equivalente a calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Bueno, esto claramente tampoco es válido. La idea de que el trabajo realizado por la fuerza neta es igual a la suma de los trabajos realizados por cada fuerza solo es válido si estoy trabajando con partículas. Si estoy trabajando con un cuerpo deformable, eso no es válido. Observemos. La suma de estos dos trabajos no me da 0, sin embargo, si yo calculo el trabajo de la fuerza neta, haciendo T más F, esa sí me daría 0. Veamos un ejemplo un poco más claro. Tengo dos bloques. Dos bloques están en reposo, están unidos por un resorte. Empiezo ahora a apretar los dos bloques, ¿sí? Ejerciendo la misma fuerza de ambos lados, fuerza de igual módulo. La fuerza neta sobre el sistema S vale 0, sin embargo, el trabajo neto no vale 0. Otra vez, el trabajo neto es distinto de 0, pero la fuerza neta sobre el sistema vale 0. Veamos. Capaz que en este momento alguno está diciendo, bueno, está bien, capaz que le estoy agarrando por poquito, la diferencia no puede ser mucha, ¿sí? Esto, si yo hago el experimento, funciona. Si hago el experimento y hago las cuentas para hacer cuentas con los cálculos que hacemos usualmente, la teoría dice que funcionan bien, pero vamos a ver por qué dice después que funcionan bien. Pero, ¿qué tanto le puedo haber errado yo, le puedo errar cuando yo calculo el trabajo como lo hago usualmente? Le voy a mostrar dos ejemplos. Imaginemos el primer escenario, es decir, una situación, voy a estudiar dos casos límites. El primero, en el cual tengo una superficie bien dura contra una superficie bien blanda. Entonces imagínense que tengo un dientecito, entonces si tengo la superficie bien dura que engancha contra la superficie blanda, el diente se va arrastrando, entonces el punto de aplicación de la fuerza se desplaza a la misma cantidad que el bloque, y el trabajo me daría bien, sería la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Pero ¿qué pasa si yo tengo la situación opuesta? Un cuerpo muy blando que está rozando sobre una superficie bien dura. Imagínense ahora tengo la protuberancia al lado de abajo. Ahora, el punto de aplicación de esta fuerza no se desplaza. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento en ese caso valdría 0. ¿Qué es lo que tenemos en realidad? En realidad lo que tenemos es ni una situación límite, ni una ni la otra, y en general el trabajo de rozamiento no es que ni valga 0, ni valga el valor máximo, sino que tiene algún valor entre 0 y la fuerza de rozamiento por delta X, en valor absoluto. Entonces, ¿qué tanto le puedo ahorrar con mi cálculo clásico? Le puedo ahorrar muchísimo. Entonces acá empezamos a tener problemas. Siguiente problema, que tiene que ver con los sistemas. Y acá tomé un extracto, esa frase que está ahí es una imagen de la quinta edición del Rennie Holiday, que define la conservación de la energía mecánica, o la constancia de la energía mecánica, la define de la siguiente manera. Dice, la energía mecánica total permanece constante en un sistema aislado donde solo intervienen fuerzas conservativas. Esa es la definición que da Rennie. Vamos a analizar un poquito la definición y vamos a tratar de deducir la conservación del teorema de conservación de la energía mecánica, pero de un lado diferente al usual. Acá hay una palabra que es clave, y es sistema aislado. Y ahora quiero que ustedes piensen por un instante si ustedes hacen referencia o hacen énfasis a que el sistema tiene que ser aislado para que la energía total permanezca constante cuando damos la conservación de la energía mecánica. Entonces acá la cuestión es la siguiente. Bueno, primero, tengo que definir mi sistema. Mi sistema tiene que ser aislado. Entonces, si yo tengo mi sistema aislado, sobre un sistema yo puedo tener, las fuerzas las puedo clasificar en dos, las fuerzas internas y las fuerzas externas. Las fuerzas externas son las que cuando realizan trabajo le meten o le sacan energía al sistema. Mientras que las fuerzas internas son las que provocan las
transformaciones de energía en el sistema. Las fuerzas externas están asociadas a las transferencias, mientras que las internas a las transformaciones. Miren cómo esto empieza a parecerse mucho a cuando hablamos del principio de conservación de la cantidad de movimiento, cuando definimos el sistema, hablamos de fuerzas internas y externas. Las fuerzas externas son las que hacen impulsos, que cambian la cantidad de movimiento del sistema, mientras que las internas producen los intercambios. Entonces voy a partir del principio de la energía. Vamos a ver cómo de acá llego al teorema de conservación de la energía mecánica. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo primero que tengo que decir? Para que la energía total del sistema permanezca constante, el sistema tiene que ser aislado. Pimba, clean caja, sistema aislado. Si el sistema está aislado, la energía del sistema tiene que ser constante, así que todo esto que está de este lado tiene que ser cero. Por lo tanto, las fuerzas externas no pueden realizar trabajo, no pueden tener transferencia de energía a través de calor, etcétera, etcétera. Después de que yo delimité mi sistema y encontré que ese sistema estaba aislado, ahora puedo tener dos escenarios. Que las fuerzas internas, y observen acá, las fuerzas internas tengan fuerzas internas que sean no conservativas, que hagan trabajo, o que el trabajo de las fuerzas no conservativas internas sea cero. Si el trabajo de las fuerzas no conservativas es distinta de cero, tengo la ecuación en la que trabajamos usualmente, trabajo de fuerzas no conservativas igual variación de energía mecánica. Y si el trabajo de las fuerzas no conservativas vale cero, tengo la conservación de la energía, el teorema de conservación de la energía. Y acá hay varias cuestiones. ¿Cuál de todo lo que está acá, cuál es un principio fundamental? El principio fundamental es el principio de la energía, ¿sí? El principio de la conservación de la energía, que a partir de ahí, si tengo un sistema que es aislado, en un sistema que es aislado, esa energía permanece constante. La energía como un todo se conserva en todo el universo, sin embargo, si el sistema está aislado, la energía permanece constante. Y en un sistema en el cual la energía es constante, y el trabajo de las fuerzas no conservativas vale cero, es aquel en el cual la energía mecánica permanece constante. Entonces yo acá puedo ver, partiendo del principio de la energía, el estatus real que tiene y el marco de validez que tiene el teorema de conservación de la energía mecánica. Y hay otra cosa más, acá importante, que toque claramente definir el sistema, y que además, acá de costado está apareciendo otra cuestión que en general le damos poca importancia, y es que las fuerzas, tiene sentido clasificar las fuerzas entre conservativas y no conservativas cuando son parte de mi sistema, cuando son fuerzas internas. Vamos a avanzar un poquito más sobre ello. Acá voy a tomar otra imagen que es de Resnick, así que bueno, Resnick falleció ya, pero le tengo que, va a tener que tener un banco, o sea que a Crane creo que es el tercero, es el que vive. Les aviso acá que si sienten ruido, tengo como en los programas argentinos, tengo los reidores acá porque mis compañeros son, me dan para adelante, entonces hacen risa de fondo para hacerlo más interactivo. No tenés que avisar cuando viene el chiste. Perdón. Entonces veamos. Tengo la siguiente situación. Tengo la Tierra acá, aviso que no está escala el dibujo por las dudas. Tengo la Tierra, ahí se rieron, estaba probando. Tengo la Tierra, tengo el resorte acá y el bloque, entonces voy a tomar como sistema solamente al bloque. Si tomo como sistema solamente al bloque, supongamos el rozamiento despreciable, y yo aplico el principio de la energía, observen lo siguiente: el peso es una fuerza externa, la fuerza elástica es una fuerza externa, entonces el principio de la energía lo que me dice es que el trabajo realizado por el peso más el trabajo realizado por el resorte por la fuerza elástica es igual a la variación de la energía cinética. Pero en esta ecuación no aparece ni la energía potencial gravitatoria, ni la energía potencial elástica, porque son fuerzas externas. Entonces, su efecto lo considero a partir del trabajo realizado, ¿sí? Le meten o le sacan energía con el trabajo. Si mi sistema ahora es compuesto por el resorte y el bloque, ahora lo que diría es la única fuerza externa que realiza trabajo, es la fuerza peso, y eso va a ser igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial elástica, Observen que ahora la información del efecto de la fuerza elástica está metida como energía potencial, porque para considerarla como energía potencial tiene que ser una fuerza interna. Tomo como sistema el bloque y la Tierra, ahora la fuerza elástica es una fuerza externa, y eso es igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitatoria, y el único sistema que mantiene la energía constante
es aquel formado por el resorte, el bloque y la Tierra. En ese sistema, la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitatoria más la variación de energía elástica vale 0. Alguno podría decirme, bueno, está bien, si lo único que estoy haciendo es cambiar las cosas de la izquierda para la derecha. Bueno, está bien. Si me insisten con eso, tienen razón. Estoy cambiando las cosas de la izquierda para la derecha nada más. Pero es mucho más que eso. Yo estoy delimitando el sistema, estoy tratando y estoy haciendo énfasis en entender cuándo se producen transferencias, cuándo se producen transformaciones de energía, delimitar el sistema, entender el rol que tiene cada elemento que está en el ambiente, que está en el sistema. Esto es mucho más rico, ¿sí? Y permite analizar de una forma mucho más profunda los intercambios energéticos. Y le da mucho más énfasis y permite entender de mejor manera el principio de la energía. Entonces veamos. Supongamos que tenemos la siguiente situación clásica, sacada de un problema de quinto año. Dice, una niña de 40 kilogramos se desliza hacia abajo por un tobogán inclinado a 30 grados. El coeficiente de rozamiento entre la niña y el tobogán vale 0,2, son datos que saqué acá del ejercicio. Esto está robado del Tipler. Si la niña parte del reposo, del punto más alto del tobogán, a una altura 4 metros sobre el suelo, ¿qué velocidad tiene al llegar al suelo? No lo vamos a resolver el problema, no es la idea de resolverlo. Sí quiero comentar dos cosas. ¿Cuál es el punto de partida para resolver este problema si yo lo resuelvo en quinto? Agarro, no sé, en quinto, en cualquier curso, un curso de física 1, y voy a partir de acá, voy a partir de que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica. Bueno, hubo un problema con la animación ahí. Así que sustituyo el trabajo de fuerzas no conservativas, defino que es el trabajo del rozamiento, es igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitatoria, hago cuentas y lo resuelvo. Pero ahora tengo dos preguntas para ustedes. Una es, ¿cuál es el sistema que yo utilizo o que debo utilizar para resolver el problema con esa ecuación? Y si en ese sistema la fuerza de rozamiento sobre la niña es externa o interna al sistema. Entonces, la idea no es hacer ping-pong ni que se pongan ni ponernos a discutir porque la charla se sale lo más corta posible, pero sí la idea es que por lo menos reflexionar un poquito sobre lo que estuvimos conversando ahora. Entonces yo les voy a dar el archivo, se los voy a mandar ahora con las preguntas. Voy a poner la opción para dividirlos en grupos y les voy a dar 3 minutos para que simplemente discutan a ver qué opinan ustedes y después vamos a partir desde ahí para avanzar en la charla final y ver cómo resolvemos todo un montón de embrollos y problemas que van a empezar a aparecer ahora. Así que estamos más o menos en la mitad de la charla. La idea es ahora descontracturar un poquito, pensar un poco, conversar entre ustedes y ya enganchando las cosas que conversamos, después volver con un poco más de energía. Valga, calza justito con el tema. Quédate ahí las risas, Marcelo, sí. Ya, archivo. Gracias, Marcelo. Gracias por ser como sos. Ya voy, no me presiones porque no puedo trabajar. Espero que sea este. ¿Es ese? Es ese, sí. Entonces, Ahora avisá que está en el chat. Está a subir el archivo del chat. ¿Me vas a hostear o no me vas a hostear? Hizo cosas de Lucas, yo no puedo. Dale, Lucas. Lucas, dale, o dividilos en grupos de 5 personas o 6. Los divido en grupos. Te hosteo porque. ¿Cómo hago para dividir en grupos? No sé. No me avisaste que tenía que estudiar para hoy. Estás muteado, Lucas. No estoy muteado. Ahora sí se te escucha. Decime cómo hago para dividirlos en grupos, porque tengo miedo que si te transfiero el host se interrumpa la grabación. Y si no lo escucho. Vos estás muteado, Hugo. Ah. Te decía que tengo miedo de si te doy el host corte la grabación. Decime cómo hago para dividirlos en... Bueno, fíjate ahí, tiene que aparecer sección grupos. La idea era hacerlo dinámico, Lucas, pero bueno. Bueno, ya, te doy el host y que pase lo que pase. Dale. ¿Vos sabés dividir en grupos, Lucas? Ahí está, ya lo hago yo, gracias. No se cortó la gracia. No. ¿Por qué no lo tengo yo acá? ¿Qué se graba ahora? Esa es la pregunta. No, y sigue grabando. Lo pauso. Seguimos. Igual ya le di a grabar otra vez. Seguimos, está. No importa. Son cosas que pasan. Bueno, les pido disculpas. Bueno, pongo el sonido, pero voy a sacar. Bueno, entonces, avancemos.
supongamos que estuvieron hablando entre ustedes 2 o 3 minutos, discutieron, descansaron, se tomaron un recreito. Entonces vamos a ver. Partamos de la ecuación, trabajo, fuerzas no conservativas, variación de energía mecánica. Entonces, yo les decía, bueno, uno parte de ahí, escribe trabajo del rozamiento, variación de energía cinética más variación de energía potencial gravitatoria. Yo llego a esta ecuación. Esa ecuación yo sé que es correcta. ¿Cómo sé que es correcta esa ecuación? Porque yo podría haber llegado a esta ecuación con este desarrollo que es el usual que usamos, o podría llegar a esta ecuación partiendo de las viejas y queridas segunda ley de Newton, calcular la aceleración, y a partir de calcular la aceleración integro y encuentro la velocidad, y puedo encontrar la velocidad en función de la posición. ¿Sí? Le llamé D, por las dudas que no lo puse en el dibujo, a la longitud del tobogán. Así que lo podría resolver. O sea que yo sé que esa ecuación está correcta. Sin embargo, llegar a un resultado correcto no implica que el procedimiento también lo sea. Y aquí quiero separar 2 cosas. Yo puedo llegar a partir de la segunda ley de Newton correctamente a este resultado, pero llegar a este resultado a partir de esta ecuación, llego al resultado correcto, pero el procedimiento no es correcto. Y vamos a ver varias cosas por qué no es correcto. Primera situación. Hoy les decía, bueno, la niña cuando está deslizando por el tobogán aumenta su energía interna. Por lo tanto, yo no puedo, tanto la niña como el tobogán, no puedo tratarla como si fuera una partícula porque está cambiando la temperatura. Yo no sé calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento no es fuerza de rozamiento por D, menos fuerza de rozamiento por D. Por lo tanto, acá tengo un problema, yo esto no lo sé calcular. Pero tengo otros problemas más complicados. ¿Se acuerdan que yo les decía hoy? Si la energía, para yo suponer que la energía mecánica permanece constante, lo primero que tengo que hacer es definir un sistema en el que la energía se mantenga constante. Entonces, ¿qué sistema mantiene la energía constante? El único sistema acá que mantiene, si yo supongo que desprecio la energía liberada en forma de calor hacia el aire y solamente me quedo con intercambio de energía con el tobogán, el único sistema que mantiene la energía constante es el sistema formado por la niña, el tobogán y la Tierra. Entonces voy a ir un poquito para atrás, voy a contradecir un poquito. Supongamos que yo supiera calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento y lo calculara y fuera efectivamente fuerza de rozamiento por D. Tendría igual un problema. Miren por qué. Porque si el sistema es el sistema que mantiene la energía constante de niña, tobogán, Tierra, en esta ecuación que está acá, yo tendría que considerar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento que ejerce el tobogán sobre la niña, pero además tendría que considerar el trabajo de la fuerza de rozamiento que ejerce la niña sobre el tobogán. Entonces esto es un embrollo tremendo. Primero porque si yo aplicara esta ecuación y supiera calcular la fuerza de rozamiento, tendría que considerar 2 trabajos, cuando usualmente considero 1. Y además, lo peor de todo es que tampoco sé calcular la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Vamos ahora a ver cómo lo resuelve la literatura esto y qué es lo que se aconseja de cómo enfocar esto. Bueno, yo tendría que partir de este sistema, niña, tobogán, Tierra, y partir del principio de la energía y escribirlo de la siguiente forma. La energía total del sistema permanece constante y es igual a la variación de la energía cinética, más la variación de la energía potencial gravitatoria, más la variación de la energía interna de la persona y el tobogán. Y yo con esto tendría que poder llegar a una ecuación parecida a esta. Parecida no, igual. Vamos a ver cómo. Entonces, y acá viene la segunda etapa de las recomendaciones. Toda esta primera etapa de la discusión que yo conversé con ustedes se basa en parte en el trabajo de Ismael, que es como la base fundamental de todo esto, que fue lo que hizo que nos empezáramos a movilizar y profundizar más sobre el asunto. Pero después, ya lo que sería la literatura internacional, quiero mencionar 4 o 5 artículos de distintas épocas. El primero, que es de artículo del año 1984, que es un trabajo realizado por Sherwood y Bernard, donde es el primer trabajo, que es del American Journal of Physics, donde se comenta el asunto del problema de calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. Un trabajo 15 años después de Arnold Arons, que es un investigador en ciencia de la física muy famoso, que en ese artículo también del American Journal sugiere cómo enfocar el concepto de energía en los cursos introductorios. Hubo una serie de 4 artículos de la Physics Teacher que son del año 2007. Mi inglés es paupérrimo. ¿Cómo se pronuncia esto en inglés, Bacheta? Energy and the No, el autor. John Hewitt. John Hewitt. Bueno, Junior. Bueno. Entonces,
Este es el coautor del libro de Serway. Saca 4 artículos que son muy cortitos, de 2 carillas cada uno, que son un espectáculo, donde tratan todos estos temas que estuvimos conversando. Estamos hablando acá de 2007. Quiero que se haga una idea, obviamente estoy mencionando algunos, pero estamos hablando de que en revistas que tienen un impacto importante a nivel internacional en la enseñanza, hay artículos sobre el tema en la década del 80, década del 90, los 2000. Acá otro más en los que se basa la charla de hoy es del año 2019. El mismo Sherwood, que había publicado un trabajo en el 84, publica esto en American Journal. Y para que se hagan una idea de la importancia del asunto y el compromiso que hay sobre tratar de modificar la manera en la cual se trata este tema, la American Journal sacó en julio del año pasado un número especial sobre la enseñanza del concepto de la energía, y ese número de julio de 2019 tiene unos 8 o 10 artículos sobre este tema en particular. Entonces, lentamente, la investigación en enseñanza de la física y el denunciar este tipo de situaciones y sugerir cómo hacer enfoques nuevos, fue permeando en los libros de texto. La mayoría de nosotros fuimos formados aprendiendo del Resnick. En particular, por ejemplo, cuando Marcelo está acá al lado mío, Marcelo estudió en la década del 80, pero cuando estudiamos, por ejemplo, nosotros trabajamos con la 4ª edición del Resnick, acá está marcada la 5ª, pero quiero mostrar estos 3 libros por la siguiente razón. Estuvimos haciendo un rastreo con Daniel y viendo los diferentes libros y encontramos que a partir de la 5ª edición del Resnick, la del 2002, la 5ª edición del Tipler Mosca 2005 y 6ª edición del Serway, desaparece del libro la palabra trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Primera cosa interesante, o sea, estamos hablando que ya hace más de 15 años que los principales libros de física general ya reconocen el problema que no se puede calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. Ya a partir de esas ediciones ya explican cuáles son los problemas y cómo enfocar ese asunto. Y a partir de estas ediciones ya aparece un tratamiento novedoso de la energía más moderno, que es sobre el que vamos a hablar ahora. Hay una historia muy interesante con Resnick, y es que el libro de Resnick Holly es muy bandido. Y le voy a contar por qué es muy bandido. Porque cuando uno empieza a rastrear un poco más atrás, en la 4ª edición, que es la del año 92, en la 4ª edición ya elimina del libro los problemas, calcula el trabajo de la fuerza de rozamiento, los elimina todos. Sin embargo, no dice nada, simplemente los elimina. Recién en la 5ª edición tiene una sección especial donde hace un abordaje y estudia todo el abordaje a partir de los sistemas y explica los problemas que hay. Bueno, ¿qué es lo que sugiere la literatura de cómo enfocar este problema? Y acá voy a tratar desde 2 áreas. Una, un poco más genérica, pensando ya en una formación un poco más específica, con un poco más de profundidad, empezando nosotros en los profesores, y después voy a dar algunas sugerencias y comentarios sobre qué hacer en secundaria, o en cursos a niveles más básicos. Bueno, el primer punto tiene que ver con la ecuación de la energía del centro de masa. ¿Qué es la ecuación de la energía del centro de masa? Bueno, imagínense que yo en vez de una partícula tengo un sólido, un cuerpo deformable, y bueno, y aplico la segunda ley de Newton al sistema, fuerza neta externa es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Voy a escribir esa ecuación, imagínense que estoy sobre el eje X, ¿está? Más simple. Entonces voy a hacer la misma deducción, entre comillas, que se hace cuando yo hago el teorema del trabajo y la energía, que se aplica que hacemos en quinto. La deducción con la integral, todo el chuco, llego a esto. Llego a una ecuación muy parecida, o casi igual, a trabajo neto igual variación de energía cinética, pero acá lo que me aparece del lado izquierdo es la variación de energía cinética del centro de masa, y del lado derecho, bueno, esta ecuación se llama ecuación de la energía del centro de masa. Esto que está acá tiene toda la pinta de ser un trabajo, pero no es un trabajo, se llama pseudo-trabajo. ¿Por qué se llama pseudo-trabajo? Porque lo que considero es que la fuerza neta se aplica en el centro de masa y considero que el desplazamiento del centro de masa para calcular esa integral. Entonces, por más de que una fuerza, el punto de aplicación de una fuerza no trabaje, vos suponés que esa fuerza se aplica en el centro de masa y considerás el desplazamiento del centro de masa. Por eso se llama pseudo-trabajo. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo de la patinadora. Imagínense que tengo la patinadora, empuja la pared, ejerce una fuerza F sobre la pared, esa fuerza no realiza trabajo, el centro de masa se desplaza a una distancia D mientras la persona sale disparada,
Entonces, ¿cómo puedo estudiar este problema? Desde la energía, de la ecuación de la energía del centro de masa, tengo que la variación de la energía del centro de masa es la integral de la fuerza neta externa por el dx del centro de masa. Entonces, esta fuerza no realiza trabajo, pero sí, porque el punto de aplicación no se desplaza, pero sí pseudo trabaja. ¿Por qué? Porque acá lo que tengo que poner del lado derecho es la fuerza por el desplazamiento del centro de masa. Esto no es una ecuación de la energía, esto es en realidad la ecuación de la segunda ley de Newton integrada. Por otro lado, si yo quisiera, por ejemplo, tratar de entender de dónde proviene el aumento de energía cinética, lo que toca hacer es meterme con el principio de la energía. Si pongo como sistema a la persona, por ejemplo, no tengo trabajos externos, no tengo no entra energía en forma de calor, así que lo que tengo es que la variación de energía cinética más la variación de energía interna vale 0. Por lo tanto, variación de energía cinética es igual a menos variación de energía interna. Dicho de otra forma, la energía cinética que gana la persona viene de una reducción de la energía interna. Entonces ahora veamos, ya estamos en la parte final. Vamos a ver cómo esto, la ecuación de energía de centro de masa y el principio de la energía me van a ayudar a entender qué es lo que pasa con el trabajo de rozamiento. Entonces voy a estudiar una situación un poquitito diferente a la de hoy. Imagínense que tengo un bloque, pimba, le doy un tinguiñazo, el bloque adquiere cierta velocidad y después voy a estudiar el movimiento del bloque hasta que se frena. ¿Está? Y está sobre una superficie horizontal. Entonces voy a arrancar con el sistema que sea el bloque. Mi sistema es el bloque, voy a aplicar la ecuación del principio de la energía. Entonces, el bloque libera energía, se va a aumentar la temperatura, así que libera energía en forma de calor, que la transfiere al piso. Así que el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento menos el calor es igual a menos la energía cinética inicial, la energía cinética final vale 0 porque voy a estudiarlo hasta que se frena, más la variación de la energía interna del bloque. Así que, básicamente, el rozamiento saca energía, el trabajo realizado por el rozamiento tira energía para afuera, al ambiente y el calor también. Ahora, no sé calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, pero lo puedo modelar de la siguiente forma, puedo decir esto. El desplazamiento de la fuerza de rozamiento no es D, sino que es un poco más pequeño que D. Entonces me puedo imaginar cómo usar una suerte de desplazamiento efectivo para calcular el trabajo del rozamiento. Así que lo voy a escribir como menos mu por normal por un desplazamiento efectivo. Bien, entonces acá tengo la primera ecuación. Antes que me olvide, la deducción esta que estoy compartiendo con ustedes es una adaptación de la deducción del artículo de Sherwood del año 84, que hace una deducción un poco más general que la simplifiqué para hacerlo más ágil. Así que alguno después, si quiere leer la fuente, es interesante bicharlo. Voy a poner sistema bloque plano. Esta ecuación la vamos a usar un ratito. Sistema bloque plano. Sistema es el bloque y el plano. Este sistema mantiene la energía constante. No hay trabajos externos. Entonces lo que tengo es que menos la variación de energía interna del bloque, menos la variación de energía interna del plano es igual a menos la variación de energía cinética. Es igual a la variación de energía cinética menos mb inicial al cuadrado sobre 2. Ahora, teníamos que con el sistema bloque había llegado a esta ecuación, con el sistema bloque plano había llegado a esta ecuación, así que lo que voy a hacer ahora es restar las ecuaciones. Si resto las ecuaciones, llego a esta ecuación que le llamo 1. ¿Está? Bueno, esta es la ecuación que llego, le decía, la pasé rápido, perdón, si la resto. Tomo ahora la ecuación de la energía de centro de masa. La ecuación de la energía de centro de masa dice, le tengo que haber llamado D a esto, perdón. La fuerza neta por el desplazamiento del centro de masa es igual a la variación de energía cinética del centro de masa, así que esto es menos mu por n por d. Acá estoy usando d, que es el desplazamiento del centro de masa. Recuerden, esta era la ecuación, ¿recuerdan? No, la ecuación choclo, si se acuerdan. Esta es la ecuación que habíamos obtenido si el sistema era el bloque. Y ahora lo que hago otra vez, resto las ecuaciones y obtengo esta segunda ecuación. Entonces ahora me quedo la primera ecuación y la segunda. Entonces yo ahora sumo estas dos ecuaciones, se va a cancelar el término menos mu n de efectivo, se va a eliminar el término del calor y lo que me va a quedar es que menos mu por n por d más la variación de energía interna del bloque más la variación de energía interna del plano vale 0. Estos dos los puedo agrupar porque es la variación de energía interna del bloque y plano. Entonces llego a esto, miren, qué notable.
el cambio de energía interna del bloque y el plano es lo que es igual a mu por n por d. Entonces, la interpretación original que nosotros hacíamos de que el trabajo de la fuerza de rozamiento mu por n por d es incorrecto. Lo que es mu por n por d es el cambio de energía interna del sistema formado por las dos superficies en contacto, por el bloque y el plano. O sea, la interpretación de este término no tiene absolutamente nada que ver con la interpretación común que hacemos usualmente. Entonces, esto nos permite resolver el enredo. Entonces, ¿cómo estudio este problema? Si yo quiero estudiar este problema y calcular desde el punto de vista energético qué distancia recorre el bloque hasta frenarse, mi sistema que tengo que elegir es el sistema bloque plano. No puedo elegir un sistema que esté solamente el bloque porque no sé calcular el trabajo del rozamiento. Entonces, en ese sistema mantiene la energía constante, esto del lado izquierdo vale 0, así que esto es igual a menos mv inicial al cuadrado sobre 2, más mu por n por d, porque mu nd es esto. Aplico despejativa y llego a la expresión que está ahí. Y, por suerte, la física está a salvo, es decir, yo partí del principio de la energía y llegué a la ecuación correcta, la ecuación que llegamos usualmente partiendo de trabajo de fuerzas no conservativas igual variación de energía mecánica. Pero lo importante es esto, la interpretación es absolutamente diferente. Hay varias formas de deducir la ecuación, de la ecuación esta que aparece acá en la literatura. De hecho, Renning no la deduce, pero Serway la deduce por un camino, Tipple la deduce por otro camino diferente, así que está bueno ir bichando de diferentes caminos y cosas, de enfoques. Entonces, alguno me podría preguntar si no será mucho para secundaria. ¿No será mucho para secundaria? Gracias, Marcelo. Bueno, eso es una excelente pregunta, Marcelo. Nada, se me ocurrió recién. Bueno, el asunto es el siguiente, y acá hay que compartir un poquito de experiencia personal con ustedes. Después de que tuvimos esta discusión de bastantes años con Daniel, conversando sobre cómo enfocar esto, qué hacer, qué se puede hacer, qué no, tuvimos en el 2018 una primera experiencia que fue enfocar el curso de Física 1 en el IPA con este enfoque, partiendo del principio de la energía, jerarquizando el principio de la energía. Y a la vez ese año yo me metí en la cruzada de querer realizar este enfoque en quinto año, y lo hice en un quinto científico, en un buen grupo, y en un quinto biológico, de un liceo público de tarde, con alumnos que, digamos que no amaban la física, por decirlo de alguna forma. Al siguiente año lo volví a hacer en otro curso de quinto, y de mi punto de vista la experiencia, tengo que preguntarle a mis alumnos, pero la experiencia fue muy positiva, y les voy a contar un par de cosas. Bueno, primero, este libro que está acá se llama College Physics, que es de Randall Knight, que tiene otro libro que se llama, para mi inglés es terrible, Five Easy Lessons se llama, que es un libro sobre enseñanza de la física que está muy bueno. Este libro, que yo le voy a pasar el link, tiene el capítulo, es un libro que está al nivel para dar el curso de quinto, es un libro basado en física basada en álgebra, todo no tiene ni derivadas ni integrales, todo con variaciones, con deltas. Tiene una matemática muy básica y enfoca el tema de energía con un enfoque similar, con menos formalidad, pero un enfoque similar al que yo les acabo de compartir con ustedes. El libro lamentablemente está en inglés. Yo el año que lo di el curso en quinto, traduje el capítulo ese al español. Tengo una traducción mía ahí, en medio a lo canario, me lo chancho ahí. Pero está más o menos, pero yo voy a compartir después con ustedes la traducción, que lo tengo en un archivo de Drive, y dejarla libre por si alguno lo quiere usar y editar, y obviamente mejorar la traducción. Yo usé ese libro como base y di mi curso de la parte de energía en quinto basado en ese libro, y seguí esa línea. La línea básicamente es partir de definir el principio de la energía, y a partir de ahí empezar a ver los distintos sistemas, arrancando con un sistema formado por un solo cuerpo, después por un sistema de varios cuerpos, y a partir de ahí ir estudiando, metiendo y tratando de interpretar qué es cada una de las energías, y es un enfoque bien interesante. Por otro lado, otra sugerencia que tengo para contarles tiene que ver con lo que se conoce como los diagramas de energía. Ya estoy en la penúltima diapositiva. Esto que quiero compartir con ustedes es la versión
energética del diagrama de cuerpo libre. Suena un poco raro lo que voy a decir, pero es más o menos así. Esto está basado en un artículo que salió en la American Journal en el año 2000 de un investigador en ciencia de la física muy famoso, Alan Van Heulen, que tiene un par de libros de física muy buenos. Y se basa en lo siguiente. Imagínense el siguiente escenario. Tengo acá a Mafalda, acá tengo a Felipe. Mafalda le tira la pelota a Felipe. Y voy a definir mi sistema va a basar la Tierra y la pelota. Entonces yo defino mi estado inicial, y el estado inicial es Mafalda con la pelota en la mano en reposo. El estado final es la pelota a punto de golpear a Felipe. Entonces, ¿cómo es el sistema que para estudiar, usar el principio de la energía y tratar de interpretar y estudiar los procesos de intercambio de energía? Se basa en lo siguiente. Así como en el diagrama de cuerpo libre yo lo utilizo, represento las fuerzas y me ayuda de alguna forma a entender lo que está pasando, a entender qué cuerpos interactúan con cuáles y escribir correctamente la segunda ley de Newton, los diagramas de energía me permiten interpretar bien, de mejor manera, las transformaciones y transferencias de energía y escribir de forma correcta el principio de la energía. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Defino mi sistema. Entonces, acá meto adentro lo que es mi sistema, que en este caso es tierra y pelota. Entonces, ¿qué hago? Defino en forma absolutamente arbitraria un número de bloquecitos asociados a la energía que tiene el sistema antes de lanzar la pelota. Y antes de lanzar la pelota va a tener energía potencial gravitatoria. Bueno, acá no aclaré, pues el 0 ahí en el piso. Alguno, el que haya leído, el que haya leído el capítulo, creo que es el capítulo 6 del tomo 1 de Lecciones de Feynman, arranca hablando con una lectura sobre Daniel el Travieso y los bloques y la conservación de la energía. Se basa en esta idea. En esa lectura de Feynman arranca con que Daniel el Travieso tiene, no sé, 20 bloques y empieza a jugar con los bloques desaparecen, después se encuentra que está uno bajo el agua, etcétera, etcétera. Está muy interesante. Se basa en esta idea. Arbitrariamente defino que tengo 3 bloques de energía. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Me fijo que si mi sistema es la Tierra y la pelota, Mafalda hace un trabajo sobre el sistema cuando la pelota, recuerden que estaba inicialmente en reposo, cuando desplaza la pelota y le aumenta la velocidad de la pelota, realiza un trabajo con la mano. Entonces lo que digo es, le mete energía al sistema realizando trabajo y arbitrariamente le cuento 2 bloques de energía. Dos bloques de transferencia a partir del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que digo ahora? Que la suma de los bloquecitos que tenía al principio, más los bloquecitos que entran al sistema, tiene que ser igual a la suma de los bloquecitos que tengo al final. Entonces ahora tengo energía cinética y energía potencial gravitatoria, y a partir de ahí escribo la ecuación de la energía. Hay muchas variantes de esto, pero la idea es cómo uno puede agarrar un problema clásico de física de los de quinto, reconvertirlo, usar este tipo de sistemas para que escriban los estudiantes la ecuación de la energía, hacer más énfasis en cuál es el sistema, cómo es el flujo de energía, cómo cambian esos diagramas según qué pongo dentro del sistema y qué pongo afuera. Bueno, el panorama de la cantidad de opciones y cosas que tengo para hacer es grandísimo. Finalizando. Bueno, el tratamiento clásico de energía es fuente de errores en el sentido de que cuando uno quiere trasladar las ideas básicas o el modelo de partícula, llevarlo para estudiar sistemas deformables, o sistemas en los cuales cambia la energía interna, como puede ser una persona, ya no los puedo utilizar. Entonces a veces uno incurre en errores conceptuales por querer usar un modelo que no es válido en otro escenario. Por otro lado, hacer un enfoque basado en el principio de la energía jerarquiza la idea de la conservación de la energía como un principio fundamental de la naturaleza. Me permite un diálogo mucho más fluido con otras áreas, un diálogo más fluido con la biología, con la química. A su vez, este enfoque hace un énfasis mucho más fuerte en la idea del sistema, definir claramente el sistema, definir el rol de los trabajos, como el trabajo externo como forma de transferir energía al sistema, diferenciar entre transferencias y transformaciones. Por otro lado, me permite tener una visión mucho más global de la interacción entre sistema y ambiente, mucho más que hace una línea de razonamiento mucho más clara en lo que es en forma transversal en distintas áreas de la física. Esta idea está basada en este artículo también de Van Heulen,
que es del año 91, que es espectacular, que se llama Learning to... es difícil. Learning to Think Like a Physics. ¿Bacheta? A physicist. Physicist, perdón. Gracias, Bacheta. Lo que dice lo siguiente, bueno, yo tengo, por ejemplo, voy a estudiar impulso y cantidad de movimiento, bueno, vos definís tu sistema, definís el ambiente, y el impulso externo es el que cambia la cantidad de movimiento. Estoy trabajando, por ejemplo, con conservación de la cantidad de momento angular, defino mi sistema, y los torques externos son los que cambian el momento angular. Y si estoy trabajando con energía, defino mi sistema, y la interacción con el ambiente es lo que cambia la energía. Y por último, quiero enganchar con la charla que dio Sensei Daniel la semana pasada, que cuando habló un poco sobre actitudes y creencias en física. Una de las preguntas de las que hablaba Daniel en el test de la semana pasada, de las frases, dice lo siguiente: el conocimiento en física consiste en muchas piezas de información, cada una de las cuales se aplica principalmente a una situación específica. Entonces, en ese test se le pedía a los estudiantes y al profesor si estaban de acuerdo o no con esa frase. ¿Qué es lo que ocurre? En general, los estudiantes tienden a decir muchas veces que están de acuerdo con esa frase. Y eso muchas veces tiene que ver con lo que Daniel hablaba del currículum oculto, con cosas que sin querer, aunque nosotros sepamos que esa frase es incorrecta, sin querer tendemos a fomentarlo a los estudiantes, y es trabajar con la cajita de la cinemática, la cajita de la dinámica, la cajita de la energía, pero no hacer vinculaciones entre ellas. Esto queda más claro cuando se hacen investigaciones, por ejemplo, entre cómo ven la física o cómo interactúan las distintas partes de la física según estudiantes que se llaman novatos o expertos, estudios que se hacen, por ejemplo, con resolución de problemas. Por ejemplo, se le dan a estudiantes cartas se le da un problema y se le dan cartas donde aparecen, por ejemplo, bloquecitos, aparecen planos inclinados, resortes, por ejemplo, otra que dice leyes de Newton, energía. Entonces le piden al estudiante, le dan un problema y le piden que lo categoricen. Entonces, un experto categoriza un problema en función de principios, es decir, este es un problema asociado con las leyes de Newton, un problema asociado con conservación de cantidad de movimiento. Sin embargo, un estudiante novato lo clasifican, estos son problemas de resortes, estos son problemas de planos inclinados. Un estudiante experto tiende a hacer diagramas de flujo de este tipo, leyes de Newton, interacciones, fuerzas, vínculos. Sin embargo, un estudiante novato tiende a hacer un diagrama de flujo de este tipo. Es decir, por un estudiante novato, fuerza igual masa por aceleración tiene la misma jerarquía que x igual a t cuadrado sobre 2. Entonces, un enfoque mucho más global de la energía habilita y ayuda a tratar de vincular de mejor manera las diferentes áreas de la física y evitar este tipo de ideas en los estudiantes. Y bueno, finalizando, bueno, la idea que tengo acá, Bacheta, que no le gusta la frase de salir de la zona de confort, porque dice que lo mejor, estamos hablando de eso, él me decía, lo mejor es estar en la zona de confort. ¿Sí? Él parece que hizo un living que dice, llama zona de confort. Se compró un cartel y se puso zona de confort en el living, no molestar, puso. Yo creo que, y hablando un poco más en serio, creo que está bueno y vale la pena animarse y por lo menos decir, bueno, si estoy de acuerdo o no, qué me parece este tipo de enfoque o no, puede valer la pena meterme con esto y bueno, animarse y ver qué sale, discutir con los compañeros. Yo creo que una primera lectura interesante es agarrar las últimas ediciones del Survey de física, que tiene un enfoque muy moderno, que ya arranca con el principio de la energía. Y bueno, lo complicado de esto, hoy lo hemos hablado varias veces, lo hablaba también acá con Leonardo, que está acá al lado, y es que de repente para mí en este momento, capaz que espero yo que la charla haya salido fluida, eso tiene que ver con que hace 8 años que venimos conversando esto con Daniel, pero la primera vez que empezamos a leer esto nos sonaron todas las campanas y no nos cerraba absolutamente nada y todo nos parecía terrible. Pero bueno, pero eso tiene que ver con que nosotros fuimos formados de una forma y si en realidad fuera la primera vez que vamos a ver el tema de energía, seguramente nos resultara mucho más natural este tipo de enfoque que el enfoque clásico en el cual estamos acostumbrados, que además el enfoque clásico tiende a generar el estudiar las cosas por separado, la cajita de la cinemática, las leyes de Newton, la energía, la termodinámica, y este tipo de enfoque tiende a tener
a ver de mejor manera la relación entre las distintas partes de la física. Así que, bueno, con esto estamos terminando. Miren qué buen efecto. Así que les agradezco a todos, agradezco a los organizadores, agradezco a Bacheta que me respetó durante la charla. ¿Sí? Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Magíster Álvaro Suárez. 24, así que se ve que... Bueno, abrimos espacio a preguntas. Bueno, aparentemente fuiste muy claro, Álvaro. No parece haber preguntas. Ismael, te veo levantar la mano ahí en la cámara. No, si alguien tiene una pregunta antes de que la haga. Yo era para cerrar un poco. No, me parece un trabajo extraordinario, realmente es genial. Yo ya tenía alguna idea de que ustedes andaban en estos mareos raros desde hace un par de años que hablamos de esto. Yo cuando quedé pensando en algunas cosas que me parecen notables, que nunca las había pensado, ahora a consecuencia de la charla tuya, que vos habías dicho que, claro, uno está habituado a aplicar todo esto a las partículas. Entonces, de ahí sale todo el problema. Yo, desde ese momento, empecé a pensar durante toda tu charla en los rígidos. Porque el rígido es un modelo re útil en la física. Y en el caso del rígido, evidentemente que el punto de aplicación de una fuerza externa se desplaza lo mismo que se desplaza el centro de masa. O sea, evidentemente no es un cuerpo deformable, ¿no? Porque es un rígido. Sin embargo, uno pone problemas de bloques. Cuando uno pone problemas de bloques que van de aquí para allá y que en un plano inclinado y deslizan, uno hace intervenir el rozamiento. Y yo ahora estoy pensando que para los rígidos hay que erradicar el rozamiento. O sea, si vos vas a... Sí, ¿verdad? Claro, también. Digo, es algo que está muy arraigado, ¿no? Uno dice, bueno, muy bien. Es decir, cuando trabajás con cuerpos deformables es como entraras en otro mundo, y ahí sí, entras en otro mundo, el centro de masa va para un lado y el punto de aplicación de la fuerza puede ir por cualquier otro lado. Pero cuando uno trabaja con rígidos, automáticamente mete el rozamiento, y evidentemente no puede existir el rozamiento en ningún desplazamiento de cuerpo rígido. Ahora, a mí me gustaría saber, porque si aplicás las ecuaciones como vos decís, da. Es decir, si vos tenés un bloque que desliza por un plano, un bloque rígido, ¿no? Que desliza por un plano, tenés un coeficiente de rozamiento que lo dividís en estático cuando el bloque todavía no empezó a moverse. Después, cuando empezó a moverse, definís un coeficiente de rozamiento cinético. O sea, existe una fuerza externa que si no la llamás rozamiento, no sé qué nombre ponerla. Pero ¿cómo? Es decir, yo veo que se viola la ley de conservación de la energía porque no podés hablar de que hay producción de calor ni que hay aumento de energía interna, porque se trata de cuerpos rígidos, no puede haber variación de energía interna en los cuerpos rígidos. Entonces me quedo en eso, porque no lo sé. ¿Cómo resolvés este problema en la práctica cuando estás dando física? No, yo lo que entiendo, Ismael, es que ahí lo que estás haciendo, lo que está enmascarado ahí, que en realidad lo que estás haciendo es aplicar el principio, la ecuación de la energía y el centro de masa, en realidad. Eso es lo que estás haciendo en realidad. O sea, estás aplicando la segunda ley de Newton integrada, digamos. Sí. No estás haciendo un tratamiento energético, por eso queda, digamos. Claro. A ver, pero yo no sé si me expresé bien. Lo que digo es lo siguiente. Aparentemente no podrías hablar de trabajo de rozamiento ni siquiera cuando tenés rígidos en movimiento. Esa es la pregunta. Entonces, sigo con la duda. ¿Cómo le llamo al trabajo que frena el bloque rígido? ¿Cómo le llamo a ese trabajo externo que frena a un bloque rígido? Si no puedo hablar de rozamiento. Es decir, claro, lo dejo planteado. Capaz que yo todavía me falta entender algunas de las cosas, porque ustedes han evolucionado enormemente en esto. Pero yo no sé si los demás comparten esa preocupación que tengo de cómo no... ¿Sí? No sé. No, ese era el planteo que tenía, de decir, ¿cómo hago? No sé cómo hago. Y lo peor de todo es que tengo que dar mecánica y estoy dando energía. Sí.
y estoy dando energía en un curso de mecánica, y estoy introduciendo trabajo de rozamiento sobre bloques rígidos. Y ahora ya no sé con qué cara me voy a parar frente a la clase. Los voy a mandar a que hablen contigo. Y le anda libro. Bueno, No, es que es un tema apasionante. Nosotros la verdad que cuando empezás a hurgar hay una cantidad, hay cientos de artículos sobre el tema. Y cosas cada vez que se meten cada vez más complicadas con termodinámica, y cuando entran con el asunto de la termodinámica ya se ponen mucho más pesados. Claro. Cuando ya se meten con el segundo principio y cosas, se pone pesada la cosa. Seguro, sí. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más. Acá Martín Monteiro está poniendo un rígido no puede frenar, no hay interacción de fricción en el contacto. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos por acá entonces. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Todo bárbaro. Un saludo grande a todos. Gracias a Chao, todos. chao. No, gracias.